Hola a todos, yo soy Jesús Cortés de Microsite y en esta oportunidad quiero presentarles nuestra plataforma de hardware llamada Excite para construir cualquier proyecto prototipo de IoT en tan solo 24 horas. Bueno, voy a presentarles la... Ahí está. Okay, voy a presentarles en qué consiste esta nueva plataforma de hardware que orgullosamente hemos desarrollado aquí en México. Y bueno, yo soy director de la empresa Microsite Technology, donde hoy en día nos dedicamos al diseño y a la manufactura de hardware, específicamente para soluciones en el área de industria 4.0 y de Internet de las cosas. Estas son nuestras líneas de producción, donde en Tlaxcala, que es la ciudad donde nos encontramos, manufacturamos todo el hardware. Tenemos una par de líneas gemelas, donde para que se den una idea podemos llegar a producir hasta 1000 tarjetas como el tamaño de un Arduino Uno en un día. Esta es la foto de nuestras líneas de ensamble, donde podemos realizar todo lo que son las pruebas de calidad, las inspecciones visuales y también el empaque final de nuestros productos. Y miren, les pongo como ejemplo este gráfico. Hoy en día toda la gente que quiere hacer proyectos o todas las empresas, proyectos relacionados a Internet de las cosas, tienen que ver con este proceso de desarrollo del proyecto. El problema es que muchos de los proyectos se quedan atorados en el primer segmento o el primer eslabón. Este eslabón es el del hardware. Y el motivo es porque pues mucha gente tal vez no tiene la suficiente experiencia en este tema, o también porque muchas veces pues es costoso la primera prueba de concepto o muy tardada. Debido a ello, 8 de cada 10 proyectos pues no logran ver el éxito o el producto final. Hay dos opciones si ustedes quisieran entrar a este tema o esta carrera para estos proyectos para que ustedes puedan resolver el tema del hardware. Entonces, la primera opción es contratar una casa de diseño, como en el caso de nosotros, ofrecemos estos servicios. Sin embargo, aquí el detalle es que no son tan económicos los servicios, también no es tan rápido. Me refiero, pues, una hora de diseño cuesta alrededor de 500, 600 pesos. Y lo más pronto posible que podemos tener un producto o una prueba de concepto, mejor dicho, son alrededor de 4 a 6 semanas. Entonces, si se fijan, también es un proceso tardado donde se requiere el expertise ya de ingenieros dedicados a esta área específicamente. Lamentablemente muchas empresas por el tema del costo y el tiempo deciden hacer a un lado esta opción de la casa de diseño y prefieren buscar soluciones alternativas. Y como ustedes conocen, en Internet pueden encontrar pues, diferentes plataformas de desarrollo de hardware abierto, como son Arduino, como son Raspberry Pi. Incluso pues hay muchos fabricantes a nivel mundial que te ofrecen este tipo de breakout board de sensores, como los que pueden ver en la pantalla, en el lado izquierdo. El tema con esto es que es válido ocupar estas plataformas para prueba de concepto, sí, solamente que corres un alto riesgo, el cual es, como pueden darse cuenta, tienes que terminar haciendo mucho trabajo en cuestión de cableado. Como no existe un estándar a nivel mundial que te permita evitar todo este trabajo, pues al final del día, si se dan cuenta, sí necesitas tener un poco de conocimiento de electrónica para saber dónde vas a conectar todos estos cables. Y un poco el riesgo que queda al final del día es que probablemente si mueves alguno de estos cables o si cambias algún componente de lugar, pues es probable que deje de funcionar el dispositivo. Así que pensando en todo este tipo de situaciones que hay de problemática con la gente que hoy en día quiere interactuar en los proyectos o implementar proyectos de Internet de las cosas, en Microsite pensamos en cómo generar una solución que sea muy fácil de poder ensamblar, que sea económicamente accesible y que literalmente puedas armarla en tan solo un día. Así que con el equipo de ingeniería nos pusimos a pensar hasta que llegamos a esta solución que hemos diseñado que se llama Excite, la cual es pues una plataforma de hardware con la cual es posible que tú puedas integrar pruebas de concepto o proyectos de Internet de las cosas en tan solo 24 horas. ¿Cuáles son los beneficios de esta plataforma? La primera es que, bueno, tiene costos accesibles porque la fabricamos aquí en México, así que no tienen que pues, pagar gastos extras de aduanas, fletes internacionales.
El segundo punto importante es que el soporte técnico y la garantía te la vamos a dar de inmediato. Como nos encontramos aquí en México, si en algún momento llega a suceder algún tema de garantía por cuestión de fabricación, te podemos reemplazar el hardware de 24 a 48 horas máximo. Es decir, el tiempo que tardan las mensajerías en llevar un paquete, ¿no? Desde un extremo del país al otro. Y el tercer punto es que hemos desarrollado un sitio web dedicado a Excite en el cual vas a poder encontrar bastantes tutoriales y prácticas de proyectos que resuelven resuelven problemas en la vida real. Es decir, vamos a poner ejemplos de cómo puedes poner un sensor en, no sé, en tu jardín y con ese puedes estar revisando la humedad de la tierra, la temperatura o una estación meteorológica o, por ejemplo, podemos poner un sensor que puede ir contando objetos tal vez en una línea de producción. Y lo mejor de todo es que te vamos a poner los códigos fuente tanto para la plataforma de hardware como para que también desde una aplicación móvil, ya sea para tu celular o para tu tablet, puedas estar monitoreando estas variables, ya sea utilizando estándar Bluetooth, Wi-Fi o incluso alojándolo en algún servicio en la nube para Internet de las cosas. ¿De qué consiste Excite? Está formado por solo dos elementos. El primer componente es el módulo Xnode, que lo ven en pantalla, y en realidad, ¿qué es un módulo Xnode? Miren, es un breakout board, el cual está conformado por un sensor, un actuador o un módulo de comunicación en esta parte. Siguiente es, todos los módulos Xnode van a tener el tipo de variable o de actuador o de módulo de comunicación. En este caso, si se fijan, tenemos aquí un módulo de temperatura, un sensor de temperatura, incluso le ponemos una iconografía para que lo puedan identificar de manera gráfica, pero también le vamos a colocar aquí el nombre de la variable que va a medir. Siguiente, todos los módulos Xnode tienen aquí un identificador único, o sea que cada Xnode que vayamos produciendo irá aumentando de manera progresiva este identificador. Otra característica que agregamos es este pequeño switch con el cual ustedes van a poder cambiar de voltaje entre 3.3 y 5 volts, ya que es muy común que cuando utilizas plataformas de hardware como Raspberry Pi o Arduino, uno funciona con 5 volts y la otra funciona con 3.3, y muchas veces cuando tú compras tus sensores es muy complicado o tedioso estar haciendo adaptaciones, así como con circuitos electrónicos, para que cambies de estos niveles de voltaje. Con esta solución simplemente cambias el switch y ya tienes ese nivel que tú requieres de voltaje en todo el breakout. Del lado contrario, a la derecha, tenemos un pequeño puerto de acceso a las señales nativas de los sensores o de los transmisores o de los actuadores. ¿Qué quiere decir esto? Que este sensor de temperatura tiene una salida analógica. Entonces, si tú quieres procesar esa salida nativa, la vas a poder obtener de acá, de este puerto, con cualquier otro microcontrolador o dispositivo externo que tú lo desees. Igual, si quieres medirla con algún multímetro, también es posible. ¿Cuál es lo relevante del proyecto Excite? Lo siguiente, miren, hoy la tecnología nos permite tener microcontroladores tan pequeños, me refiero, este micro que ven aquí, este microcontrolador, mide tan solo 3 por 3 milímetros por 0.9 milímetros de alto. Así que en MicroSight lo que hicimos es, por cada sensor que nosotros coloquemos acá, tú tendrías que estar escribiendo un driver controlador en cada plataforma que tú quisieras utilizar. Me refiero, si usas Arduino, tienes que escribir un driver para esa plataforma. Si usas Raspberry, tienes que escribir otro driver, y así con todas las plataformas que existen a nivel mundial. Entonces, ¿se imagina la cantidad de trabajo que sería estar escribiendo drivers para cada una de las plataformas? Realmente, pues, sería infinito. Entonces, lo que decidimos es hacer este cambio, esta disrupción, y en vez de escribir un driver por plataforma, el driver lo estamos descargando en este microcontrolador. Con esto ganamos que no importa qué sensor, actuador o módulo de comunicación coloquemos acá, el driver ya está escrito acá. El driver es el controlador con el cual es posible obtener la información de este microchip hacia el sensor. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Que este chip tiene puertos de comunicación. Estos puertos, miren, aquí en la parte de arriba tenemos dos conectores pequeñitos, y estos conectores nos ayudan a obtener la información a través de un protocolo llamado I²C. Y aquí abajo tenemos
El acceso al puerto de comunicación serial UART, que es muy fácil de utilizar. Para que se den una idea, si ustedes han abierto en algún momento un puerto serial, simplemente es mandar un pequeño comando por ese puerto y listo, ya puedes obtener la información del sensor de temperatura. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo. La segunda parte o segundo componente de Excite es esta tarjeta que ven en la pantalla, es una tarjeta de expansión, es una expansion board, y lo único que nos sirve es para que yo pueda colocar mis módulos de sensores o de actuadores sobre mi tarjeta de expansión. Solamente es para poder organizarlos y que se puedan comunicar entre ellos. Tiene unas dimensiones compactas relativamente, mide 65 por 100 milímetros y lo importante es que también en los extremos tiene dos puertos de comunicación de I2C, con el cual puedes ir conectando más tarjetas de manera seriada. Bueno, ya vimos los dos componentes de Excite, que son los Xboard y las Xboard y los Xnodes. Ahora, ¿de qué manera los puedo conectar? Entonces hay 4 maneras. La primera es simplemente los Xnode a través de los puertos I2C o de comunicación, los que están en la parte superior, simplemente coloco unos pequeños cables entre ellos. Con eso es más que suficiente. Voy a tener comunicados los módulos entre sí. Entonces, no tenemos que utilizar pinzas, ni cautín, ni tampoco una herramienta extra más que nuestras manos. La segunda manera es esta. Puedo poner una expansion board y colocar los nodos, los mismos nodos que ocupé en el ejemplo 1, pero ahora los puedo insertar como si fueran bloques. Como los pongo de manera modular, pequeños modulitos, los inserto con mi mano y ya no tengo que colocar los cables que tenían los otros módulos, porque la tarjeta de expansión se encarga de comunicarlos entre ellos. La opción número 3 es esta, donde yo puedo poner más de... La tarjeta de expansión tiene 5 slots, pero si yo quiero poner más de 5, para eso tienen unos puertos de conectividad hembra, tipo hembra, los Xnodes, con los que es posible apilar más nodos sobre ellos. Así que puedo poner otros 5 encima de los 5 de abajo y después otros 5 arriba de la segunda hilera, dando un total de hasta 15 nodos y solamente utilizando mis manos. La cuarta opción es que yo puedo tomar esos nodos y colocarlos de manera independiente, es decir, sin los cablecitos, sin la tarjeta de expansión, solamente el nodo. Y sobre el nodo puedo colocar más nodos encima de él. Y al mismo tiempo podría utilizarlo para trabajar tal vez con proyectos de electrónica con un poco de más alto nivel, que es para la gente especialista en hardware, como lo ven en pantalla, se puede colocar en un protoboard y interactuar con otros periféricos u otros sensores o dispositivos que no tengan el formato Xnode. ¿Cómo funciona esto? Imagínense a alguien que no tiene conocimientos en lo absoluto de electrónica ni de hardware, pero quiere obtener la humedad y la temperatura de un lugar específico y mandarla por Bluetooth. Lo único que tiene que hacer es tomar su nodo de sensor de humedad, su nodo de sensor de temperatura, aquí está el sensor de humedad, temperatura, y mi nodo de comunicación Bluetooth. El paso siguiente es pongo mi aplicación móvil, que la pueden descargar sin costo de nuestro sitio, conectan la aplicación móvil hacia el nodo de Bluetooth y el paso siguiente es solamente voy a colocar pequeños comandos basados en texto para que una vez que coloque esos comandos, que son con los que voy a obtener la información de los nodos, le doy enviar a la aplicación, esos comandos viajan, los recibe el nodo de Bluetooth, los reparte a los demás nodos y en automático estoy recibiendo la respuesta de humedad y temperatura en texto plano. Y si se fijan, no tuve que tener conocimientos de electrónica avanzada, ni mucho menos tener que utilizar herramientas. Y en menos de 30 minutos ya estoy teniendo la información que yo quiero en mi aplicación o mandarla hacia la nube, sin haber tenido conocimientos previos de alto nivel de hardware. Y así es como ya luce mi información en esta aplicación o enviándolo hacia otra plataforma. Ahora, así lucen los nodos, así es como se ven de manera real. Si se fijan, estos nodos se diseñaron específicamente para medir la variable de temperatura, variable de calidad de aire y presión atmosférica. Ya diseñamos, mejor dicho, este nodo que es para poder conectarte a las redes celulares, que es algo impresionante porque ya tenemos servicio de IoT con los proveedores celulares de red celular nacional y próximamente le estarán liberando la red para IoT, Narrowband IoT es el nombre correcto, con el cual es posible conectar infinidad de objetos y van a poder
ahorrar el tiempo de la batería hasta en 20 veces más comparada con lo que dura el día de hoy una batería estándar. Este es como luce una imagen o un ejemplo de un proyecto. En este caso, un cliente nos solicitó integrar un proyecto para una prueba de concepto y imagínense la rapidez fue en menos de una hora, ensamblamos los módulos que nos solicitó el cliente y si se fijan, queda muy compacta la solución, bastante profesional el terminado, ya tiene aquí unos orificios para que tú puedas fijarlo en cualquier gabinete o incluso en la pared y en ningún momento tuvimos que utilizar herramientas complicadas para poder ensamblar el hardware. En el primer slide que presenté de Excite, estamos enfocados para poder impulsar el desarrollo tecnológico en nuestro país en estos 4 pilares. El primero es para el segmento de STEAM, el aprendizaje de STEAM, con el cual, este es un ejemplo donde ustedes pueden ver, tenemos aquí la tarjeta Microbit educativa y que se basa su programación en bloques. El tema es que con esta tarjeta, si tú quieres agregarle accesorios extra o periféricos, es complicado porque tienes que hacer como que todo esta conexión basada en caimanes y pues es muy insegura. ¿Cómo se aplica nuestra plataforma Excite? De la siguiente manera. Colocamos este módulo, lo insertamos simplemente en este header que conectamos en nuestra tarjeta de expansión, es solamente meterlo a presión y siguiente paso es conecto mis nodos de la misma manera, solamente así a presión y en ese momento, imagínense que puede ser que un niño de primaria baja o de secundaria ya puede estar obteniendo información de su medio ambiente y generar proyectos de Internet de las Cosas sin que haya tenido conocimientos de alto nivel de hardware. El segundo pilar que estamos impulsando es el segmento de makers y pues obviamente ustedes ya saben, Arduino y Raspberry Pi son los líderes en este mercado. ¿Y cómo aplicamos Excite para estas plataformas? De la siguiente manera, ponemos una tarjeta de expansión, la misma que les comenté hace unos momentos, el mismo formato, 65 por 100 milímetros, conectamos nuestro Arduino y ponemos nuestros Xnodes y ya está resuelto el proyecto. Simplemente desde mi Arduino abro el puerto serial y mando el comando basado en texto y en automático voy a tener la respuesta de las variables, ya sean sensores o puedo enviar comandos a mis módulos de control o de comunicación. En el caso de Raspberry Pi es la misma situación, coloco mi Raspberry Pi en la expansion board, pongo mis nodos, mis Xnodes y abro un puerto de comunicación serial en Python y mando ese pequeño comando y de inmediato tengo la respuesta de los nodos. Es sumamente interesante la manera en que la gente que tal vez no había tenido acceso antes a este tipo de proyectos, hoy en día lo va a poder hacer con esta plataforma. En el tercer segmento, tercer pilar, que es el de los desarrolladores, estamos aquí utilizando la nueva tecnología de Microsoft, que es Azure Sphere. Si se fijan, Azure Sphere está enfocado para que toda la gente que es nativa desarrolladora de software pueda utilizar el ambiente de Visual Studio, abrir, por ejemplo, .NET C# y desde ahí comenzar a codificar. La barrera hoy tan importante que hay para que todo este segmento de empresas o de desarrolladores no accesen a los proyectos de IoT es el hardware. Sin embargo, imagínense este concepto con los Xnodes, van a poder colocarlos simplemente desde su código de, por ejemplo, .NET en C#, abrir un puerto serial, mandar ese comando y tengo de inmediato la información del sensor. Y por último, quiero mostrarles esta parte que es el cuarto bloque, que es el segmento de industria. En el segmento de industria es muy importante recalcar lo siguiente. Muchos desarrolladores o integradores de hardware a veces tratan de integrar plataformas didácticas como algunas placas de Arduino, como Raspberry Pi, en líneas de producción o líneas de manufactura. ¿Cuál es el problema con esto? Que estas placas no están fabricadas para soportar o para resistir la inmunidad del ruido eléctrico, ni tampoco sobrevoltajes o picos de corriente. Por ello es que en muchas ocasiones, cuando llegan a instalar este tipo de placas en las líneas de producción, pues tienen problemas como de reseteos o de repente se queda congelada la tarjeta electrónica y la gente llega a catalogar de que esto no funciona para esas aplicaciones. En realidad no es que no funcione, sino que no están adaptadas para ese medio o ese entorno. En nuestro caso, ¿qué hemos hecho? A diferencia de las demás tarjetas enfocadas a los otros segmentos,
El cuarto segmento, que es el industrial, hemos diseñado esta tarjeta específicamente con los componentes necesarios, con los filtros para el ruido eléctrico, para las armónicas. También cuenta con las protecciones debidas para los sobrevoltajes o picos de corriente, y también tenemos ya previsto todas las salidas para nivel industrial, como normalmente son de 24 volts o 110 volts. También hemos pensado en la parte de los sockets para que, imagínense que ustedes pueden estar tal vez en su escritorio depurando o integrando su proyecto basado con el formato Excite, y cuando el cliente te solicita que lo lleves a instalar a una línea de producción o a un lugar simplemente donde hay mucha exposición al ruido eléctrico, o incluso a condiciones que no son favorables, donde puede haber alta humedad, polvo, suciedad, ahí necesitas tener toda esta carcasa o protección de uso rudo. Entonces, si se fijan, pueden depurar en su casa con una tarjeta de expansión estándar, y cuando lo vayas a montar a la industria simplemente haces el cambio por una como este formato que ven en la pantalla. Ya está diseñado para el ambiente de uso industrial y con una caja que tiene una protección IP65, antihumedad, antipolvo, y lo único que tendrían que hacer es depurar todo el proyecto que ya desarrollaron y lo depuraron en su escritorio, simplemente es hacer el cambio de los X-Nodes hacia esta caja de uso industrial, y lo pueden hacer así. Algunas personas me llegan a preguntar, oye, ¿pero qué sucede? Está bien, pero los sensores están adheridos a los X-Nodes. ¿Qué pasa si yo quiero colocar un sensor externo? Entonces, lo único que se hace en este caso es, se perfora aquí, se hace un pequeño barreno en la caja de la pared. Un ejemplo, ¿no? Imagínense que se quieren medir una temperatura de un horno de fundición. Lo único que hacemos es que se pone el termopar, se cablea, y ese cable llega por esta parte de abajo. Pasa el cable, se pone una glándula protectora, y el cable lo terminamos conectando en el X-Node, aquí en esta manera, y con eso queda el problema resuelto. Y así podemos interactuar tanto con sensores de manera externa como los mismos que ya están fijos dentro de cada uno de los módulos. Aquí lo que quiero recalcar es la manera en la que, imagínense que si tú llevas este proyecto y tal vez los requerimientos iniciales del cliente son, quiero medir un ejemplo, ¿no? Temperatura, humedad, luminosidad, y también quiero que lleve Wi-Fi. Pero en último momento, cuando llegas a la planta o con tu cliente, imagínate que te dicen, oye, ¿qué crees? Por permisos o por restricciones no vamos a poder conectarnos a la red Wi-Fi. ¿Te imaginas que tuvieras que rehacer ese proyecto? Con Excite es simplemente quitas el módulo de Wi-Fi y pones tu módulo de red celular y resuelves el problema de inmediato. Así que este es el último ejemplo que les pongo, el del ámbito industrial, y quiero compartirles mi contacto, donde nos pueden encontrar, y estamos seguros que para cualquier problema o requerimiento que tengan, vamos a poder ayudarlos a que hagan realidad ese proyecto con este nuevo formato de Excite. Queremos impulsar a México y a Latinoamérica para poder reducir esta brecha tecnológica que por muchos años nos ha limitado, y sobre todo en este tema, ¿no? Estamos en esta cuarta revolución industrial, y es muy importante que aprovechemos y que podamos generar tecnología en el país para que podamos insertarnos en esta ola de tecnología, ya que, como ustedes saben, es muy importante que el desarrollo de un país, si se da en tecnología, con eso podremos salir adelante. Y bueno, pues yo quedo a la orden para cualquier duda, cualquier pregunta. La plataforma Excite se estará lanzando en la segunda semana de julio, así que pues ya les sugerimos que nos sigan en las redes sociales, y ahí estaremos informándoles de qué día específicamente será el lanzamiento oficial. Y pues agradezco. Gracias por el espacio. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron atentos a la presentación, y pues yo quedo a la orden en nuestras redes sociales para cualquier duda, cualquier pregunta. Nos pueden contactar, y pues para la fecha de lanzamiento también la estaremos anunciando a través de las redes, y pues muchas gracias.